abrimos un nuevo bloque de rodados y servicios. En esta oportunidad nos encontramos en Adolfo de la Vega 379 para conocer las distintas novedades que tienen Alperovich Volkswagen para vos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, gracias por venir, con muy buenas novedades de cómo viene el año. La verdad que contentos con la performance de la marca y la performance aquí de Tucumán. Así que bueno, muy contentos con lo que fue junio, increíble. Hablamos de liderazgo de la marca aquí en Tucumán, ya muchos años de liderazgo, pero quiero marcar algo muy importante para nosotros, con mucho esfuerzo de todo el equipo comercial y de todo el equipo de administración y postventa, líderes en patentamiento de pick-up. O sea, la Amarok es la número 1 en todo el acumulado del año aquí en San Miguel de Tucumán. Así que muy contentos con el hito, muy contentos con el logro y bueno, seguimos trabajando para que cada tucumano acercarle muchas opciones para que tenga su 0 kilómetros. Más allá de la pick-up, como nos mencionabas vos, queremos conocer de las distintas unidades que tiene para ofrecernos, si están trabajando en este mes con alguna novedad, alguna promoción. Sí, mira, algo muy importante que quiero destacar es, estamos con stock. Como política siempre de Alperovich y de Volkswagen es tener mercadería. Tenemos casi 400 unidades en stock, hablo de Polo, hablo de Virtus, hablo de Gol, hablo de App, hablo de algunas unidades de Vento, algunas unidades de Golf, hablo de a poquito empezar a regularizarse Amarok. La verdad que mayo y junio fue increíble de Amarok, desde las versiones 2.0 hasta las versiones V6. Es como si la gente no se hacía cola para comprar Amarok y realmente, literalmente fue así, nos fue realmente muy bien. Estamos claros que esta situación de dólar colabora. Hablamos hoy de un dólar más o menos 128, 130, lo que se llama el blue, contra un dólar de 74, 75 el oficial. Bueno, esto hizo a que mayo y junio haya explotado, diríamos, en todos los vehículos. Yo siempre hablo de un concepto que hoy me gusta hablar. Hoy el vehículo es un resguardo de valor. Hoy el vehículo es una inversión. Yo invierto en un vehículo porque además, lo que me preguntabas recién de las promos, yo no solo que hay excelentes descuentos, hoy en Gol tenemos más de 300.000 pesos de descuentos y así con los diferentes tipos de versiones y vehículos, sino que además podés financiar hasta el 70% del valor del vehículo. Es decir, hoy con 300.000, hola, ¿qué tal? 300.000 pesos y la diferencia la financiás en 60 cuotas fijas o muy buenas alternativas con créditos UVA también en 48 meses. Entonces yo digo, hey, puedo resguardarme de valor, si quiero cuota fija, puedo dejarme usado en Alperovich Volkswagen, con lo cual se da un combo muy interesante, que es lo que bueno, fue este éxito de mayo y de junio, y realmente como viene julio, yo me atrevo a decir que va a ser superior todavía a los meses anteriores. Esto tiene que ver con tener vehículos, tener stock, tener alternativas, tener buenas tasas, tener financiación, tener buenas bonificaciones también, así que muy contentos con estos, este verano, como me dicen desde Volkswagen, o veranito decimos nosotros, de estos 2 meses y pico que realmente la cosa viene muy bien. Para aquellos que quieren acceder a alguna unidad, que la pudieron ver en los distintos concesionarios, incluso online, en las páginas que tiene el concesionario, los quieren conocer, pueden venir a probar alguna unidad, incluso pueden pactar un turno online. Mira, excelente, me gusta la pregunta porque, hay gente que por supuesto todavía tiene y está muy bien. Mira, yo prefiero que hablar por teléfono y que un vendedor me asesore por teléfono y de última después voy para la última parte de la operación o todo online. Hoy hemos cerrado operaciones, obviamente no masividad total, porque todavía la gente dice, che, esperá, ¿dónde giro la plata? O qué duda tengo y todo, pero sí bastantes operaciones. Dice, che, esperá, pásame el número de cuenta, te transfiero y ya viene a firmar lo que se llama técnicamente el 01, que es para que se pueda patentar. Así que si es esa opción, el 513-0055, directamente nos manda un WhatsApp allí y hay toda una tecnología que lo deriva a un vendedor y después sigue hablando con el vendedor casi como si estaría en el salón de ventas, porque el vendedor
tiene que mostrar hasta el vehículo y hacer todo el proceso como si estaría sentado con el cliente, con la diferencia que estamos hablando con, como llamamos, videoconferencia con WhatsApp o llamada o lo que sea para hacer sentir al cliente lo más parecido a la realidad. Si estás con posibilidad de venirte y te querés acercar, obvio, como siempre, aquí Adolfo La Vega 379, San Lorenzo 254, nuestra casa histórica, más de 50 años allí. Y en Concepción, la nueva sucursal ya no es tan nueva, ya tiene unos cuantos meses, en Buenos Aires y España, donde también estamos haciendo un excelente laburo en la zona sur. Con lo cual también digo, a veces no hace falta que se venga. A veces yo escucho a la gente y dice, no, yo me voy a Adolfo La Vega o me voy a San Lorenzo. Si estás en Aguilares, en La Cocha, en Monteros, en el mismo Concepción, tenés una sucursal allí, las condiciones son las mismas, no hay condiciones distintas porque uno venga a la casa central de la San Lorenzo o aquí en Adolfo. Las condiciones son las mismas, el equipo de allá también está excelentemente capacitado para asesorarte en todas las opciones que tenés, así que nada, todo para ayudarte a que tengas un nuevo Volkswagen. Sabemos que la marca sigue afianzándose en el mercado automotor día a día, año a año. Por eso queremos conocer las distintas novedades, o si nos puedes dar una primicia de lo que se viene este 2020 o 2021. Mirá, ustedes saben que, bueno, fueron ya casi 3 meses y pico, diríamos, una nueva normalidad con esta locura que vivimos, parte Tucumán, pero obviamente Buenos Aires con fase 1 y esto y se va y se viene. Y sin embargo, la línea estratégica de Volkswagen se mantiene, las inversiones y el plan de trabajo se podrá retrasar, porque bueno, obviamente las plantas han parado, ya sea Brasil o ya sea Argentina, pero la línea estratégica es la misma. Hablamos del lanzamiento del Nibus, se hizo como un pre-lanzamiento virtual para ya contar las novedades y todo. Habló el presidente de Volkswagen para Latinoamérica, que es argentino, que fue presidente de Argentina y hoy es presidente de Brasil y Latinoamérica. Y ya se habla de fin de año, comienzo del año que viene el Nibus, veremos cómo se termina de acomodar estos últimos meses del año. Y también hablar de la Tarek, que es una Tiguan, una hermana menor de la Tiguan o una hermana mayor de la T-Cross, como lo queramos decir, que es la que, bueno, se va a producir en la República Argentina, una inversión de 650 millones de dólares, o sea, y eso está concreto, ya está en toda la etapa, bueno, que todos conocen de lo que es diseñar una planta y readaptarla. La planta que era de la Surán en su momento se readaptó toda para la Tarek. Así que la verdad, felices de que las inversiones sigan, felices de que una marca te siga acompañando. Vos sabés, vamos a seguir teniendo muchos vehículos nuevos y lanzamientos nuevos. Hasta allá van a venir algunas versiones nuevas de Polo y de Virtus, de tope de gama. Es decir, a ver, pensando en crecer y pensando que alguien diga, cuando me compro un Volkswagen sé que siempre está vigente la marca, siempre hay cosas nuevas y además con la particularidad de la atención nuestra de Alperovich y el stock y la atención, y como siempre digo yo doy la cara porque bueno, me toca contarles un poco lo comercial, pero atrás mío está el equipo de comercial, todo mi equipo de ventas, está el equipo de administración y todo el equipo obviamente de postventa que hace a que armemos realmente un muy buen equipo. Cuando digo esto lo digo en mayúsculas, o sea, trabajamos juntos, trabajamos en equipo, podremos disentir o sí, pero hay una línea de trabajo, hay de defender al cliente, mirar lo que necesita el cliente desde cualquiera de las áreas, así que muy feliz con todo, la verdad, con lo que ha sido 2 meses dentro de lo duro por la situación, ha sido muy buenos desde lo que es el patentamiento y los negocios. Bueno, así que empujamos para que sigamos en esa senda como viene julio y bueno, y esperemos que también sea parecido a agosto. Así que agradecerte a vos de tanto tiempo ya juntos, agradecerte la verdad la confianza de Rodados y Servicios con nosotros y bueno, como siempre a los tucumanos, acérquense, vengan, consulten o llamen al 513-0055 para que un vendedor experto los ayude, los asesore, hasta como digo, te carga un crédito directamente. Vos decís, ¿cómo? Espérame, sí, dame tus datos, te carga un crédito y ya te digo, está preaprobado y ya ganamos hasta bastante tiempo en que, a ver, pasame los datos y yo te digo, ya está preaprobado, vení, fíjate qué saldo, vení a dejar tu usado y ya después es un tema hasta operativo de venir a retirar el vehículo. Así que muchas gracias y saludos a toda la gente.
Muchas gracias a vos, la verdad que un gran trabajo de todo el equipo de Alperovich Volkswagen y los invitamos a cualquiera de las sucursales del concesionario, incluso se pueden contactar por redes sociales. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y muchas gracias a vos, Fernando, también. Al contrario, un placer y como siempre a disposición de los clientes. Seguimos con más Rodados y Servicios.